Bien chicos, ¿cómo están? Hoy día, como saben, vamos a ver el tema de aritmética, el curso de aritmética. El tema que nos toca en la semana número 4 es el de sistemas de numeración. Sí, más vamos a ver ahora la teoría. Más que nada vamos a trabajar en un sistema de numeración decimal. Sí, más adelante vamos a ver cuáles son los sistemas que existen y cómo se forma un número y todo eso. ¿Qué es un sistema de número? Todo eso, ¿sí? Bien, sin más que decir, comenzamos. Nos dice que un número es una entidad abstracta que representa una cantidad. ¿Por qué entidad abstracta, chicos? A ver, ¿por qué decimos que un número es una entidad abstracta que representa una cantidad? Eh, por ejemplo, en un ejemplo así bastante trivial. Eh, Tú nunca has visto un número, ¿no? O sea, nunca has tocado un número. No podemos comer un número, ¿me entienden? Un número es aquella cosa, se podría decir, aquel ente que cuantifica algo, ¿sí? Mas no existe el número. No existe en la realidad, no la podemos percibir con algunos de nuestros sentidos, pero sí sabemos qué es un número. Un número generalmente representa una cantidad finita de cosas, ¿sí? Ese es un número. La representación simbólica de un número, ahí, ok. Un número es eso, ¿sí? Es una cantidad abstracta que representa una cantidad. Pero eso, chicos, eso que estoy escribiendo ahí, el número 2 no es un número, es un numeral. El numeral es la representación del número. Entonces, el número simplemente es una abstracción que se hace, ¿no? Y el número se representa mediante numerales, que es el número 2. Número 2, 3, 4, todos los números que ustedes conocen, ¿sí? Eso es un numeral. Ahora nos dice, una cifra es aquel símbolo que se utiliza para la formación de numerales. ¿Ok? La cifra es esta. El numeral es el 2 y la cifra es 1. Tiene una cifra nada más. ¿Cuántas cifras tiene este número? Tres cifras. Entonces las cifras son el 2, el 3 y el 4, pero el número o el numeral es 234. ¿Sí? Tienen que tener bastante en cuenta eso. Bien, entonces continuamos. Dice, principios fundamentales. A ver, principios fundamentales de la numeración. Principio del orden. Toda cifra que conforma un numeral tiene asociado un orden de derecha a izquierda. O sea que en un numeral, si yo escribo 4, 3, 2, 0, el orden va a ser leído de esa manera, ¿sí? Como indica la flecha. Este es de primer orden, de segundo orden, de tercer orden y de cuarto orden. A ver, creo que el ejemplo no sirvió mucho. A ver, vamos a escribir otro número. Eh, a ver, 8, 5, 7 y el 6. ¿Sí? El orden es el siguiente. Este es de primer orden, de segundo orden, tercer orden, cuarto orden. ¿Sí? Más que nada te indica la cantidad de cifras que existen en dicho numeral. ¿Vale? Si por ejemplo nos dicen cierto numeral que es de cuarto orden. Entonces tú dices, ¿no? El numeral n es igual a, B, C y D. Sí, esa línea de allí es la que representa el numeral. Si ves unas letras que contienen esa línea de arriba, tú dices que es un numeral. Bien, eso es de cuarto orden, ¿no? Primer orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Ahora nos dice el principio de la base. Es un numeral mayor, o sea, la base es un numeral mayor que la unidad, o sea, mayor que 1,
el cual nos indica cuántas unidades de un orden cualquiera son necesarias para formar una unidad del orden siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, el número 38 y cualquier número convencional que ustedes conocen está escrita en base decimal, en base 10, solo que por convenio ya no se escribe el 10 cuando estás en una base decimal. ¿Sí? Es una convención en los que han llegado los matemáticos, las autoridades de todo esto. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú veas un número cualquiera, hasta el 10, el 40, el 38, el 15, el 8, si no tiene aquí un numeral que indique en qué base está, tú sabes que ese numeral ya está en base 10, en base decimal. Sí, más adelante vamos a ver qué números existen, perdón, qué sistemas de números existen, qué bases existen, ¿sí? Ahora, principio de la cifra, el principio de la cifra. Toda cifra que conforma un numeral es menor que la base. O sea que si acá tenemos el número, por ejemplo, 76, nos dice que toda cifra que conforma un numeral es menor que la base. El número de cifras posibles se puede utilizar en cierta base es igual a la base. El número de cifras posibles que se puede utilizar en cierta base es igual a la base. Acá, por ejemplo, este 76, si ponemos que está escrito en un numeral, tiene que ser menor, perdón, tiene que ser, sí, claro, tiene que ser menor a la base, sí, menor a la base. Aquí podemos poner un 9 en base 9 o en base 8, pero no podemos poner en base 7, ¿sí? No podemos ponerlo en base 7, tiene que ser mayor, la base tiene que ser mayor a las cifras. Bien, seguimos. ¿Qué nos dice observación? En toda igualdad, mayor numeral aparente le corresponde menor base y a menor numeral aparente, mayor base. Dice, en toda igualdad, a mayor numeral aparente le corresponde menor base y a menor numeral aparente, mayor base. ¿Por qué aparente? Porque si están escritas en diferentes bases, si están representadas en diferentes bases, pueden ser mayores o menores, ¿vale? Pero si nosotros, para saber con certeza si son numerales mayores o menores, lo que se hace es convertirlos a una sola base. Si tú tienes un numeral a base 9 y tienes el otro numeral en base 6, lo que haces es simplemente, para que sepas qué numeral es mayor o menor, los conviertes en una sola base. O bien conviertes el 9 en base 6 o el 6 lo conviertes en base 9. Ahora vamos a ver cómo es que más adelante vamos a ver cómo es que se se transforma de base a base. Se pasa de una base a otro tipo de base. ¿Sí? Eh, Ahora, ejemplo, hay que ejemplificar esto. Acá ya tenemos un ejemplo, ¿no? Nos dice 124, que es el numeral. Bueno, no se dice 124 porque para decir eso tendría que estar escrita en una base decimal. Entonces lo que se lee de la siguiente manera: 1, 2, 4 en base K es igual a 4, 3 en base N. ¿Sí? Eh, por regla general sabemos que este numeral, como tiene 3 cifras, es mayor a este numeral de acá. ¿Sí o no? Porque tiene 2 cifras nada más. Entonces, el N tiene que ser mayor a la K, al K, a la base K, según esta definición, que a mayor numeral aparente le corresponde menor base y a menor numeral aparente mayor base. Si tú tienes una igualdad, ¿no? De A, B es igual a, acá su numeral, C, D, E, acá en base K y acá en base N, ¿qué dices? Ah, esta tiene 3 cifras, entonces es mayor que esta.
Ah, muy bien, entonces el K tiene que ser mayor a N, porque a mayor numeral le corresponde menor base y a menor base le corresponde, perdón, disculpen, eh, al revés, lapsus. Dices, ah, mira, esta tiene 3 cifras y esta tiene 2. Entonces, como ya sé que a mayor numeral le toca menor base y a menor numeral le toca mayor base, entonces tú haces pues la desigualdad, ¿no? Que K, perdón, que K es mayor a N. Bien, sí chicos, entonces eso es lo que se va a hacer. Bien, bien, entonces continuamos. Sí tienen que tener eso en cuenta porque va a haber problemas en los que vamos a hacer uso de esa observación. Aquí bien tenemos algunos sistemas que se nos han presentado. Sí, miren, aquí tenemos el sistema binario, sistema ternario, sistema cuaternario, quinario y senario. Las cifras que se utilizan son el 0 y el 1 en la base binaria. Sí, porque ustedes saben que las cifras tienen que ser menor a la base, ¿sí o no? En el sistema ternario se utilizan solamente las cifras 0, 1, 2. En el cuaternario se utilizan 0, 1, 2, 3. En el quinario se utilizan el 0, 1, 2, 3, 4. O sea que las cifras que se pueden utilizar en una base, muchachos, son menores que la base. Una unidad menos que la base. ¿Sí? Por ejemplo, si tendríamos el 7, 8, el 6, 8 y 7, ¿en qué base estaría? Ah, mira, acá tienes el 8. Entonces, como la base tiene que ser una unidad menor a las cifras, tú dices que ese numeral está escrita en base 9. ¿Sí? A veces te pueden dar lo siguiente, ¿no? AB6 en base 7. En base 7. Entonces tú dices que A puede ser igual a 0, 1, 2 hasta el 6. Y B igual, del 0 al 1, 2 hasta el 6. De ahí ya va a depender de otras condiciones que te dé el problema. ¿Sí? Va a depender de otras condiciones que te dé el problema para que tú puedas sacar los valores de A y de B. ¿Sí? El sistema binario, muchachos, es el sistema que utilizan las computadoras para poder programarse. Es un dato curioso, ¿no? El sistema binario se utiliza en las computadoras. Las computadoras usan el lenguaje, si se puede decir, del sistema binario. Bien, seguimos. Nos dice acá, en un sistema de numeración de base n, se tiene que las cifras son 0, 1, 2, 3, n-1, ¿sí o no? Porque la base es n. Y las cifras que se pueden utilizar son todas menos el n-1, ¿vale? Y la representación literal de un numeral, acá está, la representación literal que muchas veces van a ser presentadas en los ejercicios, están dadas por esto. Miren aquí un ejemplo bastante particular. Tenemos la base n y las cifras son n-1, n-1. Y aquí ya va a depender también del problema en qué base estamos trabajando. ¿Sí? Si la estamos trabajando en base 6, las cifras van a ser 55. El numeral va a ser 55 en base 6. ¿Sí? Bien, eso es la observación. Ahora el número, ¿qué es un número capicúa? Un numeral capicúa es aquel número cuyas cifras equidistantes de los extremos son iguales. O sea, ¿no? El número 4, 2, 2, 4 en base 10, entonces 4224 es un número capicúa. Esto está escrito en base decimal. Por ejemplo, el numeral 1, 1, 2, 2, 1, 1
en base de 3 es un número capicúa, ¿sí o no? Porque esto y esto son iguales, o sea, los números equidistantes son los extremos, a la izquierda y a la derecha tienen que ser iguales para que un número eh, sea capicúa, sea considerado capicúa. Si por ejemplo ahí nos dan el ABA numeral, nos pudieron haber dado también un A, B y 6 y nos dicen que es un número capicúa. Número capicúa. ¿Tú qué haces? Ya tienes el valor, ¿no? Como sabes que es un número capicúa y sus extremos tienen que ser iguales, tú igualas acá, pues entonces dices A es igual a 6. Y ya solamente que te quedaría encontrar el valor del numeral B, ¿sí? Ahí, por ejemplo, te pueden dar también la base. Y con la base ya tienes un poquito más de eh, más chances para que puedas hallar el número o el numeral de B. Ahora, los cambios de bases. Los cambios de bases son importantes porque vamos a trabajar con ello mucho, ¿sí? Vamos a trabajar bastante porque básicamente los problemas los vamos a hacer así, ¿sí? Bien, cambio de base. Vamos a hacer el cambio de base que dice de base diferente de 10 a base 10. Cambio de base 10 a base diferente de 10. Y un cambio de base diferente de 10 a base diferente de 10. O sea, de una base 8 a una base 5. El primer caso es de convertir un numeral de base, por ejemplo, 3, convertirlo a base 10, al número que conocemos todos. Y esto se va a hacer mediante descomposición polinómica, ¿sí? Mediante descomposición polinómica. Por ejemplo, tenemos el numeral 3, 4, 5 en base 7 y nos piden transformarlo a ese numeral en una base 10. Lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Tú multiplicas cada cifra por un 7 por la base elevado al número de cifras menos 1. Tú tienes esto, ¿no? A, B, C y D en base n. Y la descomposición polinómica te dice lo siguiente, que ese número va a ser igual a por n elevado al número de cifras menos 1. Aquí son 4 cifras, y lo vamos a simplificar como k. Si el número de cifras es k menos 1. Sumas más b por n, k menos 2, más c por n, k menos 3, más d por n, k menos 4. Pero k es 4, entonces eso sería n a la 0. Pero n a la 0 es igual a 1 y queda solamente d. ¿Sí? Eso es lo que te dice el número, la descomposición polinómica. ¿Sí? Tú multiplicas el numeral de último orden, lo multiplicas por la base, y a la base lo elevas al número de cifras menos 1, hasta que te queda solamente la cifra de primer orden, ¿no? Solamente te quedaría la cifra de primer orden. A ver, repetimos. La descomposición polinómica te dice que para que, para que pases de una base diferente de 10 a una base decimal, una base 10, lo que haces es multiplicar el numeral de último orden, se lo multiplica por la base, que en este caso es n, y a la base lo elevas al número de cifras del numeral menos 1. Y luego sumas el siguiente numeral de orden, ¿no? El penúltimo número, el penúltimo numeral. ¿Sí? En este caso el numeral B que está en orden 3. ¿Sí? Bien. Continuamos.
Acá entonces 3, 4, 5 en base 7 es igual a 3 por 7 al cuadrado, más 4 por 7 más 5, que sería 147 más 28 más 5, eso es igual a 180. Luego 3, 4, 5 en base 7 es igual a 180. ¿Sí? Bien. Ahora dice de base 10 a una base diferente de 10. Tenemos una base en 10, que está escrita en 10, pero nos piden transformarlo en otra base. Por ejemplo, en una base 7, en una base 8 o en una base 12. ¿Sí? Para eso vamos a usar divisiones sucesivas. Para eso se usan divisiones sucesivas. ¿Sí? Y lo que se hace es, tienes ahí, nos dice 125 en base 10. Ya les dije que cuando un número no tiene la base especificada, tú tienes que decir que ese numeral está escrito en base 10. Nos piden transformar 125 a un numeral en base 6. ¿Sí? Eso es lo que nos piden. ¿Y qué vamos a hacer? Al numeral lo vamos a dividir eh, sobre la base. Si tenemos un número, por ejemplo, A, B y C, y nos piden convertirlo a un numeral X que esté en base K, por ejemplo, en base K. Lo que se hace es dividir el número, ¿sí? Entre K, y aquí nos va a salir una respuesta, un resto, y luego a ese resto le volvemos a... Aquí va a estar el cociente, ¿sí o no? Y a este cociente le volvemos a dividir entre la base, ¿sí? Hasta que no se pueda dividir más. Bien, ahí tenemos un ejemplo bastante claro que puede ilustrar la teoría o la propiedad. 125 entre 6 es igual a, eso es igual a 20, ¿sí? Y el residuo es 5. Al cociente, al cociente que queda, tú le vuelves a dividir entre la base. Y el resultado sería, ¿no? El dividendo es 6 por 3, 18, el residuo es 2. Y el último cociente hacia la izquierda es el número. ¿Sí? Tú agarras los restos y los restos. ¿Vale? Y acá tenemos la respuesta, ¿no? Nos dice que 125 es igual a 325 en base 6. Si nosotros hubiéramos transformado, por ejemplo, el 180, lo transformamos en base 7, nos hubiera salido 345 en base 7. Hagan la prueba, hagan la división sucesiva y ya van a ver. Nos dice también que tenemos de base n a base n a la k. O sea, tenemos, por ejemplo, un número en base 2. A ver, perdón. Aquí un número en base 2, pero nos piden transformarlo en un número en base 8. Un número en base 8, pero tú sabes que 8 es igual a 2 al cubo. Entonces ya tienes la forma, ¿no? De base n a base n a la k, que en nuestro caso sería de base 2 a base 2 al cubo. Sí, entonces tú tienes que ser bastante visual, ¿no? Saber el número que tienes, ¿sí? Para que no estés trabajando con divisiones sucesivas o con división polinómica. Tienes que ver esa forma, pues, esa forma. Por ejemplo, nos piden convertir el numeral 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1 en base 3, convertirlo a base 9. Pero 9 es igual a 3 al cuadrado, ¿sí o no? Ah, chicos, una observación acá nos faltó. De base diferente a 10, de diferente de 10 a base diferente de 10. O sea, de una base 4 a una base 7, por ejemplo. Nos piden hacer eso. Y lo que se hace es
Primero se convierte a base 10 mediante descomposición polinómica y luego en la base deseada mediante divisiones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un numeral A, B, C, D en base 3 y te pide convertirlo a un numeral en base 8, lo primero que haces, acá, primero, este numeral de acá, tienes que convertirlo a una base 10, o sea que A, B, C, D, que está en 3, lo tienes que convertir en base 10. ¿Sí? ¿Mediante qué? Mediante descomposición polinómica. Y luego de haber obtenido el número en base decimal, lo que haces es, ya tienes acá el número en base decimal, ¿sí o no? Y lo que haces, eh, a, a ese numeral en base decimal, lo que le haces es divisiones sucesivas, ¿sí? Divisiones sucesivas y ya vas a tener el numeral en base 8, ¿sí? Ese es los pasos que tienes que seguir, ¿sí? Primero, al numeral que te piden transformar, lo transformas en base decimal mediante descomposición polinómica, y una vez obtenida el numeral en base decimal, lo que haces es hacer divisiones sucesivas, ¿sí? Divisiones sucesivas con el 8, pues obviamente con la base que te están dando ahí, en ese caso la base 8, ¿sí? Bien, eso nos habíamos olvidado de, nos habíamos olvidado de mencionarlo, nos estábamos pasando de frente. Bien, acá entonces. Como 9 es igual a 3 al cuadrado, lo que se hace es ahí, se forman grupos de 2 cifras. O sea que empezando desde el último orden. No, primero, empezando del primer orden. ¿Sí? Juntas esos dos, juntas esos dos, juntas estos dos y te queda solamente el 2, ¿no? Pero tienes que juntar las bases, perdón, los numerales, de acuerdo al número de orden, ¿vale? Al orden. Ya les dije que se cuenta de derecha a izquierda. Si el 1 es de primer orden, el 2 es de segundo orden, el 1 es de tercer orden, el otro 1 de cuarto, de quinto, de sexto y de séptimo. En total tenemos 7 puntos, ¿no? 7 jerarquías de orden. Y lo que vas a hacer es multiplicarlo por la base. O sea, multiplicas al primer número de izquierda a derecha y lo sumas por el segundo número, ¿sí? Por ejemplo, 21, multiplicas el 2 por la base, que es 3, 2 por 3, y le sumas el otro número, el 1. 2 por 3, 6, más 1, 7. Igual el 11, miren, el 1 al 1. Este 1 de acá lo ha multiplicado por la base y lo ha sumado a este número, 4. Igual acá, al primer número lo ha multiplicado por 1, por la base, perdón, por la base, y lo ha sumado, pues. Y acá el 2, como es solo, como queda sin otra pareja, eh, lo vuelves a reescribir nada más. Entonces, miren, el numeral 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1 en base 3 es igual a 2, 3, 4, 7 en base 9. De base 3, a ver, de base 3 a una base 3 al cuadrado, que esto es igual a 9. ¿Sí? Ahora al revés, de base 9 a base 3. Inténtenlo, porque es lo que vamos a hacer ahora. De base n a la k a base n. O sea, tienes un numeral ABC en base 9 y ese numeral te lo piden convertirlo en un numeral en base 3. Pero 9 es 3 al cuadrado. Sí, eso es la propiedad o el caso, ¿no? El caso que vamos a ver, que nos van a pedir en ciertos problemas. Por ejemplo, nos dice, ¿cómo se procede en estos casos?
dice, cada cifra del numeral en base n a la k genera un grupo de k cifras en base n mediante divisiones sucesivas. Ejemplo, nos pide convertir 2, 3, 4, 5, que está en base 8, a base 2, pero tú ya sabes que 8 es igual a 2 al cubo. Sí, o sea, nos piden convertir de base 2 al cubo a base 2. Sí, eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué dice? Cada cifra del numeral en base n a la k genera un grupo de k cifras en base n mediante divisiones sucesivas. ¿Sí? O sea que cada cifra de acá, del numeral que te dan, ¿sí? Del numeral que te dan, los vas a convertir al numeral, a numerales que estén en la base del exponente. ¿Sí? Por ejemplo, ahí ya les dije que 8 era igual a 2 al cubo. O sea que vamos a generar el número de cifras, o sea, 3 cifras que estén en base n, y n en nuestro caso es el 2. O sea que lo vamos a convertir, cada cifra de este numeral de acá, los vamos a convertir en, en la base binaria que tengan 3 cifras. ¿Mediante qué? Mediante divisiones sucesivas. Es lo que nos dicen. O sea que 5 lo vamos a dividir entre 2. Sí, entre 2. Aquí es 2, queda 1, circulito, seguimos, entre 2, 1, el residuo es 0, circulito, y 2, 1 y 1. Tomamos desde acá, tomamos desde allí cifras. ¿Pudimos haber tomado esto? Claro, pero nos piden de 3 cifras, de k cifras, y en nuestro caso k es igual a 3. Sí, entonces hacemos todo eso con cada cifra, ¿sí? Y los escribimos, pues. Acá el número que estaba en base 8 lo hicimos en base 2 y se escribe pues de derecha o de izquierda. Bien, chicos, parece que estaba grabando como 5 minutos, pero pucha, no sé si he grabado todo, desde cuándo no he grabado. Bien, vamos a empezar de nuevo, ¿sí? Con la observación. Pucha, lo explico rápido, ¿sí? Tenemos acá un numeral, ¿sí? Un numeral que está elevado, que está en base del mismo numeral, y luego igual, ¿no? Con el mismo numeral, la base es el mismo numeral, la base de la base es el mismo numeral, y así n veces, y termina en un numeral n, ¿no? La fórmula nos dice que eso es igual a la base, a la última base, más multiplicado más el número de veces que se repite, ¿sí? Que se repite el sistema, multiplicado por el número que está, el numeral de primer orden. Sí, acá tienes que darte cuenta que el 1, es importante eso. Si no vayas a aplicarlo con cualquier otro número, ¿vale? Sí, esa fórmula se aplica para... A ver, esa fórmula, sí, esa fórmula se aplica solamente para numerales que tienen esa forma, ¿vale? La fórmula se aplica para numerales que tienen esa forma. Ahora acá abajo dije, ¿no? Que tienes un un numeral, que ahora el número de primer orden es el 1 y se repite el mismo sistema. Y tienes un n final, ¿no? Una base final. La fórmula dice que eso va a ser igual al número de segundo orden elevado a la k veces, o sea, el número de veces que se repite, sumado
con a a la k menos 1 sobre a a la menos 1. Ahora, la tercera nos dice que tenemos un numeral AB, ¿sí? La base es AB y la base de la base es AB, 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 así sucesivamente, hasta que encontramos, perdón, hasta que encontramos una base final que es n. Sí, la fórmula nos dice que eso es igual a el número de segundo orden elevado al número de veces que se repite el sistema por la última base, ¿sí? Más b, que en este caso es el número de primer orden, ¿sí? Multiplicado a a la k menos 1 sobre a a la menos 1. Aquí escribí esto porque, como saben, cualquier número multiplicado por 1 es igual al mismo número, ¿sí o no? Pero aquí, como ven, tenemos un numeral b que no sabemos el valor, por eso se multiplica. Sí, o sea, es el mismo, la misma fórmula de la observación 2, pero simplemente se multiplica por el número de primer orden. Sí, por el numeral de primer orden. Bien. El último punto de la clase de hoy, el complemento aritmético. ¿Qué nos dice el complemento aritmético? El complemento aritmético de un número natural n, que es denotado por CA paréntesis n, es la cantidad que le falta a n para ser igual a una unidad del orden inmediato superior. Ujú. En general, el complemento aritmético A1, punto, 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 acá sobre B está definido como el complemento aritmético de ese numeral es igual a 1, tantos ceros como k más 1, k más 1 cifras. O sea, esto tiene k cifras, ¿sí o no? Eso tiene k cifras. Está en base B. Eso es igual a 1. El número de ceros va a ser igual a k más 1 cifras, o sea, una cifra superior, menos el numeral. ¿Sí? ¿Por qué más 1 cifras, chicos? ¿Por qué más 1 cifras en cero? Porque nos dice que es la cantidad que le falta a n para ser igual a una unidad del orden inmediato superior. ¿Cuál es el orden inmediato superior de 10? ¿Cuál es el orden inmediato superior de 10? 100. ¿Y cuál es el complemento aritmético? 90. En este caso 90, ¿sí o no? Claro, pues está todo en base 10, en base 10. ¿Cuál es el orden superior que le falta? Que el de 10, el orden superior de 10 es 100 y el complemento aritmético es 90. Porque a 10 le falta 90 para que sea del orden inmediato superior, que es 100. ¿Sí? Es un poco enredadito, ¿no? Pero con los ejemplos lo vamos a entender mejor. Acá nos dice, el complemento aritmético de 576. ¿Sí? Como ven, tenemos tres cifras, escribimos el 1 y la cantidad de ceros. Vale, acá tiene que ser todo tiene que ser el número de cifras que existen, ¿vale? Más 1. Acá tenemos tres cifras y todo que es 1000, tienen cuatro cifras, ¿sí o no? Claro, cuatro cifras. Aquí hubo un error de tipeo. No es solamente los ceros, sí tiene que ser con el 1. O sea, tú escribes el 1, ¿vale? Y escribes la cantidad de cifras. Los ceros son la cantidad de cifras que tiene el número, ¿no? El numeral que queremos sacar del complemento aritmético. Entonces sería menos 1000 menos 576, eso es igual a 424. O sea que el complemento aritmético de 576 es igual a 424. Claro, ¿no? ¿Cuál es el orden superior de 574? Es 1000. Claro, porque 1000 tiene cuatro cifras. Y para que 576 se transforme en 1000, ¿cuánto le falta? 424. Ahora acá nos dice que el complemento aritmético de 341 en base 5 es igual a eh, todo esto, que sería, ¿no? Escribes el 1 y los ceros es igual a la cantidad de cifras del numeral. En este caso, tres ceros porque tenemos tres cifras.
tenemos entonces 1000 que está en base 5 menos 341 que está en base 5, que eso es igual a 104. A 104 en base 5. ¿Sí? Bien. Chicos, entonces, esto creo que se ha pasado. Es un error de tipeo, si mal no me parece. Creo que sí. Esta parte no se cuenta, ¿vale? Esta parte no se cuenta. O bien, eso había un error de tipeo. Entonces, eso es en cuanto a la teoría. Yo voy a estar subiendo el video de la parte práctica.